el país. En fin, preguntas solamente, reflexiones que tendrán que responder, ¿verdad? Los actores Claro. que no siempre aparecen y no siempre, parece que no siempre tienen las respuestas de algunas situaciones que se ponen, que se denuncian y documentos que se ponen a circular, en fin, pero bueno, vamos a seguir insistiendo mientras tanto. ¿Sabes que yo me río mucho con este tipo de coyuntura? Porque para muchos temas parecería como si tenemos dos repúblicas dominicanas. Una para los ricos y otra para los pobres. No recuerdo cuál fue el caso. Bueno, el caso que hablábamos aquí de la compañera de trabajo, de cómo la policía fue tan eficiente para hacer lo mal hecho, ¿verdad? Para ir y buscarla y molestar y joder. Sin embargo, aquí me escribe ahorita un seguidor a través de las redes sociales y me dice que tiene una orden y que tiene 6 meses la policía buscando una persona y que ellos tuvieron que negociar con esa persona y negociaron y de unos 200,000 pesos que le debían por persona, tuvieron que coger de a 30 porque la policía nunca lo encontró en 6 meses. Entonces, el mismo caso ahora aquí con este tema que conversábamos hace poco del tema eléctrico. O sea, yo no entiendo cómo es que un tutumpote puede hacer un negocio al más alto nivel y una gente pobre lo matan porque debe una factura de 300 pesos y le cortan la luz. Y hay otros que deben 125 millones. No lo digo yo, lo dice Miguelón. Lo dijo Miguelón, ¿verdad? Y no pasa nada. Y simplemente es un error de facturación. Entonces lo mío no es un error de facturación porque soy pobre o del pobre diablo. Aquí hay que ver qué se va a hacer. Porque con dos repúblicas dominicanas diferentes no se puede. Así es, son dos repúblicas dominicanas diferentes y aquí tú mueres como de espanto. Porque con todo y que tenía mucha razón en lo que decía, por ejemplo, ayer Leonel Fernández en su versión verde de la semanal de Luis Abinader, respecto a la TAN Transport, pero a mí como que me resulta todavía, como yo hasta como que me sorprendo, no debería, porque ya uno no tiene que sorprenderse de nada, de escuchar, por ejemplo, a Leonel Fernández hablando de corrupción. ¿A ti no te sorprende? ¿A ti no te sorprende, Federico? Y no es porque no pueda hacerlo. A mí me sorprende, pero te voy a decir algo. Recuérdate que Pablo de Tarso mataba a cristianos y camino a Damasco se convirtió. Entonces sí, la gente siempre... Pero de todas formas... Se puede reivindicar. De todas formas, al margen de que comparto esa suspicacia válida y la comparto, caramba, pero alguien está hablando de esto. Porque, es que... ¿Entiendes? Qué bueno que Leonel Fernández se haya pronunciado en ese sentido. Pues yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero yo creo incluso que está muy bien que lo haga y me parece muy bien y que es saludable que se juegue el papel que le corresponde a la oposición. Alguien en la oposición tiene que ser Pero oposición. yo siempre he dicho, señor, aquí hay personas, yo pienso en lo personal, Ivonne Ferreras, que personas como Leonel Fernández, no sé, debieron de pedirle perdón a una generación. Que antes de hablar, por tú decirlo, porque por ejemplo, hay personas, como pongo el mismo ejemplo de Pablo, que bueno, es verdad, mataba a cristianos y después fue el más grande evangelista. Pero en el medio hubo una confesión, ¿entiendes? Y una constricción y un perdón. Claro. Pero no decir, no, yo estoy bien y siempre he estado bien. Yo no tengo por qué pensar, por ejemplo, que si el expresidente Fernández vuelve de nuevo, irremediablemente tiene que hacer el mismo desastre en términos de corrupción, porque estoy hablando de algo muy puntual, que es a lo que refirió en el día de ayer, sin dejar de reconocer que también tuvo aciertos, porque, que tienes razón porque en lo que nada plantea. Es absoluto. Pero siempre he dicho, y lo siento, que no le va a gustar a la ingeniera Pion y a los fupuses. Ay, no. Perdón, me disculpan, a la gente de la Fuerza del Pueblo. Pueblistas. Sí, ya ese término. A los pueblistas. Fue un lapsus, de verdad, y pido, yo sí, humildemente pido excusas por eso. Pero esa es la verdad. Y me recordaba tanto, incluso hoy cuando nosotros veíamos que, señores, aquí el tema del déficit fiscal, por ejemplo, respecto a las empresas que se van a fusionar y a lo que se pretende, que apenas alcanza un 25,000 millones de los cerca de 200,000 millones que es el déficit. Y yo pensaba en ese déficit fiscal, señores, en el que quedó hace cuánto, 20 años. El maletín, y el maletín de factura del 2012. Casi 200,000 también. Entonces,
Es todas esas cosas. Y lo digo desde la preocupación, porque es que el expresidente Fernández, ¿sabe qué? Creó muchas expectativas en mi generación, en la mía. Y fue mi profesor en la universidad, como fue maestro y profesor de la mayoría de los periodistas de mi generación. Y yo decía, wow, pero qué bueno. Entonces, tenía un compromiso, tenía la responsabilidad de hacer distinto, sobre todo porque nosotros veníamos de esos gobiernos caudillistas. Era necesario, como lo establece la dialéctica, que se diera ese proceso de cambio, señor, que decepcionante en términos de corrupción. Recuerdo tanto que justamente, y ahí fueron las expectativas mucho mayores, en esos momentos, aquí fue cuando se fundó el DEPRECO. Y el DEPRECO, en principio, era... Que después le decían DEFLECO. Exacto, y era dirigido por Justo Pedro Castellano, el compañero de mi amiga Yanela Hernández. ¿Sabe qué? Al año Justo Pedro Castellano renunció. Dijo, no, pues yo no soy relajo. Denunciando, pero esto yo creía que era una iniciativa que realmente iba y que se necesitaba. Entonces, cuando yo lo digo, yo no lo estoy diciendo por fuñir, yo lo estoy diciendo por eso, porque no es un asunto ni obsesivo, ni personal, pero tiene esa deuda Leonel Fernández con una generación a la que decepcionó en 3 periodos, y cuando le escucho sin todavía reconocer en absoluto, como que nada pasó, dice Graimer, hace qué sé yo cuánto que Leonel fue presidente en 3 periodos, y yo creo que la nota bien discordante y marcada fue precisamente el tema de la corrupción, que comenzó con la prensa, Fafa, y que obligó al poeta Ayuso a escribir, después pagar para no matar. Y ahí, en ese libro, que se citan muchos trabajos de corrupción en ese tiempo, e incluso hay un trabajo mío que lo citan respecto a la tabacalera y lo que hizo un sinvergüenza diputado, que como juez y parte, y ahí está, creo que en la página 84, él como dación en pago en el proceso de liquidación se atribuyó y se regaló a sí mismo el que era el colegio de los hijos de empleados de la tabacalera. ¿Pero quién se lo cogió? ¿Quién? Adalberto. Un patriota, era diputado y después era diputado, pero bueno, papá incluso de uno de los muchachos que después se vieron involucrados en todo el escándalo de la aduana de Santiago. Que después, Santiago. Claro, que después yo retomé ese trabajo y yo digo, porque entonces decían, ay, pero esos muchachos, hijos de funcionarios tan honorables, y yo dije, de tal palo, tal astilla, y por supuesto tuve que decir que el papá de uno de esos muchachos no era tan honorable, porque esa transacción en ese momento fue una friolera de cerca de 80 millones de pesos. Entonces, a eso es a lo que me refiero, Fafa. Tú sabes que ustedes están hablando sobre una realidad, pero la están tratando como si fuera un accidente. No, yo insisto, la naturaleza de la política en este país ha estado desde su origen profundamente prostituida. Es que el que maneja un cargo y no lo aprovecha, es verdad que es un pendejo en un país donde la mayor oportunidad es usted tener el control del poder. Y entonces el capital, los empresarios, la gente de nivel, usan el poder también como un instrumento de justificación y de encubrimiento. La degradación ética de este país es un desafío. Y nunca habíamos tenido, y ahí es que yo insisto en esto, que un presidente llegara al poder ofreciendo un cambio de eso. Y cuando yo insisto en recordarlo, es diciendo el Abinader, sus primeros 4 años no tienen una nota que corresponda con sus ofertas porque usted tiene una justificación en el virus que había y tuvo que dedicarse a eso. Pero ahora no hay excusa, presidente, para que no se profundice el problema de la corrupción y de la impunidad, para que se produzcan de verdad movimientos que digan que vamos a ponerle fin a una herencia que terminó siendo parte constitutiva de la política, que era la legalidad de la corrupción, la impunidad caminando. Yo me río cuando oigo a Leonel, como tú dices, con 3 periodos y 5 con su partido. 5 periodos con su partido. Hablando como si él no tuviera nada que ver con esa herencia que él no tocó. E incluso yo creo que en el país hay una complicidad con una parte de la población que acepta como natural, bueno, para eso es la política.
Entonces ahora estamos frente a un hecho. Se ha ofrecido el cambio, se ha ofrecido. Y cuando yo insisto frente a ustedes, empujen que el cambio se cumpla, hay que empujar que esta vaina termine, hay que tratar de que de verdad se aboque el pueblo dominicano a acabar con la vagabundería que ha sido el ejercicio de la política en beneficio de los que mandan.